Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Club Empel, antro de disidencia. Bienvenidos a la tertulia del Dragón Verde. El Dragón Verde, para que no lo sepas, el pub donde los hobbits de la comarca, se reunían a charlar, a fumar pipa y a hablar. Y aquí, pues hoy hemos traído a Jaume Vives, que no viene a presentar ningún libro, a presentarlos todos, que es un poco la idea de lo de hoy. A esto, que es la segunda que hacemos, le llamamos la voz del escritor. La voz del escritor no presentamos un libro en concreto, ni hablamos de nada en concreto, sino que hablamos un poco con el escritor y nos habla también pues, de su obra. En este caso, los siete libros o obras que ha hecho Jaume. Luego podéis hablar con él, preguntarle. Lo interesante de las tertulias es que no son una conferencia por se, que hay que estar calladitos sin decir nada. Podéis acercar a la barra, pedir lo que queráis y podéis fumar y jalotear y este tipo de cosas. O podéis saludar al que acaba de entrar. Buena nit. Bueno, entonces eso. Hoy tenemos con nosotros a Jaume y lo primero de todo, buena nit, Jaume. Buena nit. Y antes de entrar al tema de la materia, pues una cosa que nos interesa un poco a todos y también para... La verdad, si alguien no conoce el personaje, pues oye, mira, que lo mire en Google, igual que miráis gilipollas en Google, pues ponéis Jaume Vives y os saldrá el tío este haciendo vídeos en el balcón de casa de su madre haciendo el gilipollas. Pues esas son las típicas cosas pues, que hace la gente. Aparte de eso, Jaume, ¿en qué momento surge tu necesidad de escribir? ¿Te consideras escritor? ¿No te lo consideras? ¿Cómo va un poco ese proceso? Bueno, no me considero escritor, pero porque gente que sabe más que yo me ha dicho que escribo mal. Entonces, como tampoco vivo de lo que escribo, pues no es un tema que me preocupe. O sea, escribo pues como puedo, pero me parecería muy pretencioso considerarme escritor. Escribo, o sea, sí que soy escritor, pero no considero que sea un buen escritor. Pero no por eso voy a dejar de escribir, creo que es importante, pues si uno tiene cosas que decir, pues decirlas, escriba peor o escriba mejor. Eso. Y la otra cosa era, perdón. No, un poquito eso. ¿Por qué? Sí, es decir, al final como una persona dice, hola, buenos días, voy a escribir. Primero entiendo que empiezas haciendo algún articulillo de jovencillo en el instituto, alguna cosilla así, o no, o de golpe te planteas hacer un libro. ¿Cómo va esto? En este caso, el tema de los libros han ido un poco acompañando mi vida, que son, en función de esos distintos momentos de mi vida, pues en mi vida me han pasado distintas cosas, ¿no? Y entonces, esas cosas que me han pasado, pues de algún modo yo las he volcado, y a veces las he volcado, pues en un libro, ¿no? El primer libro que escribí, que es Las putas comen en la mesa del rey, que lo escribí en 2013, que se me ha reconocido poco, pero soy profeta, porque cuando yo escribí ese libro, Corina todavía no la conocía nadie, pues eso fue porque... Me preguntas, ¿esta comía en la mesa o comía en la cama? ¿Cómo es el título? Las putas comen en la mesa del rey. Sí, ese fue el primer, que es un librillo, que antes un señor me ha enseñado que me mandó una foto hace 13, es un libro que tiene ya 10 años o más. No es que empezara por poco y tal, sino... un poco el proceso fue, yo tuve una infancia, pues supongo que como la de muchos aquí, complicada, ¿no? Por aquí todos somos un poco reventados. Entonces tuve una infancia un poco complicada, ya con 13 años, ¿no? Me fui de casa, luego volví a ir, luego volví. Y entonces ya, pues bueno, con 13 años, pues rompes con los vínculos familiares. Bueno, más que romper con los vínculos familiares, rompes con los vínculos paternofiliales. Bueno, que yo con mis abuelos pues les tenía mucha estima, a mis tíos, a mis primos, pero claro, mis padres eran como la autoridad más directa y era esta autoridad más directa y no la quiero cerca, la quiero muy lejos. ¿No? Ahora me sigue pasando, pero ya no con mis padres, sino con otras autoridades, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde los 3 a los 18, pues fue una época, pues, tampoco te diré muy complicada, pero bueno, pues que un niño con 13 años se vaya de casa, pues a los padres no les hace ninguna gracia, claro, lo pasan mal. Y entonces, pues en esa espiral autodestructiva, ¿no? de comprar lo que el mundo... mis padres me han educado en la fe siempre y además muy bien. Y yo me alejé de la fe, no por una cuestión intelectual, ¿no? Porque tampoco
pues nunca he tenido las neuronas suficientes, ¿no? Como para, sino por una cuestión, pues, circunstancial, ¿no? Mis padres me han enseñado esto, yo no soporto a mis padres, pues rompo con lo que mis padres me han enseñado. Y entonces empiezo a los 13 años a comprar pues todo lo que el mundo me ofrecía, ¿no? Pues a un chaval de 13 años lo que el mundo le ofrece es pues sal, bebe, ves con chicas, según con qué ambientes te juntes, pues te puedes fumar esto, te puedes probar lo otro y te lo pasarás teta. Y entonces empiezo con 13 años ya pues a perder la inocencia y sobre los 17 años, 18, ya pues claro, luego ya a los 18 ya estaba como bastante aburrido de perder la inocencia porque ya la perdía tiempo, entonces pues eso también para mí fue una cosa buena, ¿no? Y entonces a los 17 o así, que yo estaba en bachillerato, es cuando en Cataluña es fa el treball de recerca. Es un trabajo que se hace en bachillerato, que es como, tú escoges un tema, ¿no? Y haces como un TFG, pero en el colegio. Y entonces yo me acuerdo que una noche, no sé si coincidía justo que me había ido de casa y estaba yo por las Ramblas, fumado, con mis amigos, bueno, eso era un... esa noche iba a dormir a un cajero, a un portal, no me acuerdo, bueno, era un poco... Y estando ahí, pues yo en mis circunstancias, me encuentro a un grupo de jóvenes, que muchos conoceréis, que son los jóvenes de San José, de la Unión Seglar, y yo alguno lo conocía, porque claro, tengo familia católica, y entonces pues en ambientes y tal, pues yo tenía alguno visto, y había coincidido con ellos. Y entonces, hombre, tal, no sé qué, yo los saludo, yo en mi estado, ellos en el suyo, ¿no? Les daba pena y ellos pues daban envidia, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos un poco y me dicen, oye, ¿por qué no tenías un día? Y dije, vale, pues bueno, o sea, digo, si aquí se trata de acumular experiencias, ¿no? Pues igual que ahora estoy aquí fumado, pues me voy el sábado que viene con vosotros y tal. Que es un grupo de jóvenes, para los que no lo conozcáis, que lo que hacían, bueno, siguen haciendo es los sábados por la tarde, preparan comida, antes iban a San Felipe Neri, ahí a la de la Vila Olímpica, con la comida que habían preparado, había las oraciones y luego salían a repartir comida. Normalmente Estación del Norte y Plaza de Cataluña, que es donde están la mayor parte de pobres, ¿no? Y entonces, bueno, pues salgo con ellos. Y recuerdo salir el sábado con ellos, serían las 10 o las 9 que nos congregábamos ahí en San Felipe Neri, y luego ya salíamos por Barcelona. Claro, me encuentro un grupo de 30, 40 chavales normales, divertidos, que estaban como una puta cabra, acompañados de dos sacerdotes, repartían comida a la gente de la calle, los sacerdotes confesaban a gente, luego te contaban, pues mira, el otro día nos llevamos en autobuses a un montón de gente de la calle a Montserrat a una misa, a estos los hemos bautizado, ahora se van a casar estos dos, o sea, verdadera calidad. Y veías ahí cómo la gente de la calle les quería, cómo ellos querían, y no se quedaban, te doy el bocadillo, yo me quedo tranquilo, tal, sino que había una relación de amistad, había un acompañamiento de verdad, era una cosa. Y luego durante la semana pues les buscaban trabajos, les buscaban pisos, o sea. Y entonces, bueno, yo recuerdo salir con ellos un sábado y volver a casa a las... Todo esto lo cuento para responder a tu pregunta, ¿eh? Sí, Estoy contando mi vida. Y que también... Y entonces yo recuerdo llegar a casa... Hacemos propaganda a los jóvenes de San José, Claro, la gente se ha olvidado de ellos. Eso es importante. La Basílica de la Merced en el Corpus Christi, actualmente. Y entonces me acuerdo llegar a casa como a las 3 de la mañana o así, a las 4, y dormir como un bebé. O sea, yo estaba acostumbrado a dormir mal. O sea, yo estaba acostumbrado a que llegaba el viernes, el sábado a casa, a veces los jueves, a veces los domingos, y llegabas o fumado o bebido, todo te daba vueltas, metías el pie, porque a mí me enseñaron que hay que echar el ancla para no vomitar, pero eso no funciona porque te sigues mareando igual. Entonces después eso no funciona, entonces te sientas en la cama, y los oídos te pitan del sonido de la discoteca, ¿no? Y decir, joder, llevo toda la noche de jijijaja, mucha carcajada, pero estoy aquí, soy un pobre desgraciado. Si tuviese un problema de verdad, ¿a cuántos de los que han estado ahí conmigo tendría al lado, ¿no? Entonces yo recuerdo pues muchas noches así, ¿no? En esos momentos de medio mareo, media soledad, en la cama de tu casa, pensar, eso es lo que yo quiero, o sea, eso es lo que va a colmar mi corazón. Y claro, recuerdo volver del Joven San José y el contraste era abismal. O sea, era dormir como hacía años que no había dormido, dormir como un bebé. Dije, yo quiero volver a dormir así. Y entonces me acuerdo que en ese momento había lugar al tren de recerca y dije, bueno, pues voy a hacer el tren de recerca sobre ese grupo de jóvenes. Me acuerdo que en ese momento en mi vida estuvieron esos jóvenes,
estuvo un sacerdote de Valladolid en unos campamentos que me dio unas zurras y que me tal, y luego un viaje a Vancouver. Entonces dije, quiero hacer un trabajo sobre este grupo de jóvenes para que el bien que me han hecho se lo pueda hacer a los chavales con los que yo salgo de, o sea, con el afán de compartir ese trabajo, porque ese trabajo luego tenía que exponerlo y enseñarlo en clase y presentarlo. Entonces, con el afán de que ese bien que a mí me habían hecho, se lo hiciera también a la gente con la que yo salía por las noches a hacer el tonto. Y entonces, pues hago un trabajo de qué es lo que hacen, por qué lo hacen, qué es lo que les mueve, qué consiguen. Y entonces ahí está el Tras de Arrasera, que la verdad es que estuvo chulo. Y entonces ya a raíz de eso empecé la universidad, no la carrera que quería porque yo soy muy mal estudiante, entonces no pude entrar en la carrera que quería, entré en otra carrera que luego la dejé y luego entré en otra. Y entonces yo recuerdo, ya cuando entré en periodismo, que periodismo es una carrera muy fácil, es una carrera como muy sencilla y hay universidades que a lo mejor pues es un poco más compleja, la mía pues era bastante, o sea, estudiaba esta semana antes, bueno, antes no, estudiaba la noche antes del examen y te presentabas y aprobabas. Yo aprobé, y además era en inglés, yo no sé inglés y aprobé la carrera. Entonces, yo recuerdo la noche antes de, joder, no has hecho nada en todo el cuatrimestre, la cosa pinta mal, tienes que ponerte serio, pido apuntes, me hago medio litro de café, que fui muy nervioso, de normal. Entonces, claro, me tomo medio litro de café para estar toda la noche aguantando, estudiando los exámenes del día siguiente, porque no sabía ni de qué iban. Entonces yo recuerdo tomarme el medio litro de café, te da un blancazo, empiezas a marearte, tal, porque claro, tu cuerpo no está acostumbrado. Yo si tomo café me entra ansiedad, yo no puedo tomar café, entonces tomarte el café y tal. Entonces estás un rato en el sofá de casa, yo me acuerdo de estar aquí en Balmes, que son de mis padres, estar en el sofá de casa mareado, y cuando se te pasa el blancazo, venga, vamos a estudiar. Entonces te pones a estudiar el examen de mañana y en 20 minutos el examen está estudiado. Claro, te quedas luego toda la noche por delante, te tomas medio litro de café y tienes que estar, o sea, estás despierto, quedas o no. Entonces yo creo que ahí, o sea, a mí ese aburrimiento, o sea, yo creo que el aburrimiento es un motor importante del mundo, ¿no? Y lo digo sinceramente, o sea, hay gente que me dice pues, que el amor, que el dinero, que tal, y yo pienso que el aburrimiento es un motor muy importante. Cuando uno realmente se aburre de verdad, crea. O sea, ahora ya es muy difícil aburrirse, porque ahora cada vez que nos aburrimos coges un móvil y tienes una oferta amplísima de estímulos que te impiden aburrirte. O sea, tienes redes, tienes conversaciones, tienes tal, están ya todas estas cosas preparadas para que no te aburran. O sea, todas las interfaces de las aplicaciones están pensadas para que tú estés sobreestimulado. O sea, Twitter, cuando has bajado un poco, ya te pone, oye, novedades. Y acá pinchas ahí y se actualiza otra vez. Y venga, más cosas. O sea, está todo pensado para que no nos aburramos. Claro, ahí yo me acuerdo cuando yo estaba en primera carrera, no sé si había móvil o no, pero yo no tenía móvil y si lo tenía era pues esos Nokia que se abrían, que tampoco hace tanto tiempo, pero que no había. Entonces ahí estabas condenado a aburrirte. Y entonces en esa condenación al aburrimiento decías, coño, me gustó mucho cuando hice eso del joven San José, pero creo que está incompleto. O sea, ahora creo que faltaría, hablé de los jóvenes, ahora faltaría hablar de los protagonistas. Y entonces tomé la decisión de, cuando termine exámenes, me voy a la calle a hablar con la gente que me encuentre por ahí en el medio. Y entonces es lo que hice en lo de las putas comen en la mesa del rey. Me fui, sobre todo, por el barrio del Raval y pues eso, me iba a hablar, pues, con el tío que te encuentras ahí, pues, que duerme en la calle. Metes una cerveza, un bocadillo, vas con él. O con el yonki de no sé cuántos. Luego te enteras que hay una señora mayor que vive sola en su casa, que tiene hijos, tiene nietos, pero se han olvidado de ella, no saben ni que existe. Pues vas a hablar con ella y te cuentas su vida. Entonces, el primer libro fue como una recopilación de varias historias, no sé cuál, no recuerdo cuántas, de gente que vive pues a 100, 150, 200, 500 metros de nuestra casa, que los vimos a menudo, ¿no? Pero que viven como, o sea, que les tratamos como si fueran un mueble más de la calle. O sea, estamos en una ciudad, Barcelona son 2 millones de habitantes y creciendo, y hay un montón de gente que vive completamente sola. El que vive en la calle y el que vive en un piso que sus hijos ni le van a ver. Y entonces, pues, alguien en ese primer libro, o sea, con ese libro que responde tu pregunta, pues hice eso, ¿no? O sea, el primer libro fue eso, ¿no? Oye, he hablado de esos jóvenes, ahora me voy a la calle a hablar con los protagonistas. Y entonces, nada, he entrado una cerveza, un café, y yo apuntaba lo que me decían. Yo era consciente que muchas de las cosas que me decían eran mentiras. Pero claro, tampoco en ese momento, pues, entonces tú vas apuntando y te van contando cosas, y entonces salió eso. Y el título de ese libro sale porque
cómo era una mujer que vivía sola en su casa, que ella decía que tenía un hijo con Elvis Presley. 100% verídico. Pero sería más fácil que lo tuviera con el Juanca este que dice que es rey, pero no lo es, ¿no? Claro. Pero entonces era una mujer muy interesante. Y entonces me dijo una frase que era: los ladrones comen en la mesa del rey. No. ¿Cómo era? Es que ahora no me acuerdo cómo es. En el libro está puesto, ¿eh? Era, no sé si era los ladrones comen en la mesa del rey. Hay que comprar el libro. No, sí, no se puede ni comprar. Los ladrones comen en la mesa del rey, las putas no. Y yo nunca he robado, o algo así. No sé cómo fue, pero vino a decir, o sea, ella había ejercido la prostitución. Y entonces puse esta frase: las putas comen en la mesa del rey. Pero claro, en ese momento hay que vender libros, ¿no? Entonces, hay que buscar un título cojonudo. Claro, que le traiga. Claro. Entonces, al final, los dos primeros libros que sacas están relacionados en el tema de la pobreza. Sí. El segundo es el que realmente, o sea, el primero fue como una aproximación, como al final a distancia, porque te has dado un café. Y entonces, el segundo, que es el de pobres pobres, ese fue también, además, es que, o sea, no es que sea retórica, es que es así, es decir, llegaron exámenes y pasó lo mismo: el café, desvelado, no puedes dormir por la noche. Oye, ¿y si te vas a vivir con ellos y ves realmente cómo viven? Entonces, o sea, mi idea era huir de la pornografía que hace, por ejemplo, Samantha Villar, ¿no? De 20 días con un cocainómano, o 20 días con unos travestis, o 20 días tal. O sea, yo me fui con un rosario, un saco de dormir, el DNI y libretas. No quería hacer fotos ni nada a nadie. Y yo cuando iba allí les decía: mira, yo estoy haciendo esto. Entonces, la idea un poco era conocer un poco mejor esa realidad de esa gente, que, como os decía, vive muy cerca nuestro y que desconocemos, ¿no? Pero creo que además nos puede hacer un bien conocer, pues, esa realidad. Y entonces, allí, después de exámenes, me fui a vivir y me fui al Raval. Estuve en el Raval. Entonces, eso daría para otra conferencia, porque daría para 1000 cosas. La verdad es que fue una experiencia chula, fue una cosa bonita. O sea, me lo pasé muy bien. Hice un grupo de amigos ahí en las Ramblas y la verdad es que íbamos juntos a desayunar, a comer, a cenar, hacíamos guerras de globos de agua, nos íbamos a recoger chatarra, o sea, me lo pasé muy bien. Pero claro, me lo pasé muy bien porque yo sabía que volvía a mi casa. O sea, yo hice eso partiendo de dos limitaciones muy importantes, y es: yo sé que tengo una familia que me está esperando y cuando quiera volver vuelvo, y yo sé que tengo un sitio al que volver. Que no estoy aquí abandonado. Esa gente, había algunos que a lo mejor llevan 25 años en la calle, o sea, que no saben si hay alguien que les esté esperando en algún sitio y no saben si algún día podrán salir de allí. Entiendo que en este caso los dos primeros libros, puede ser que el primero nace un poco de tienes la experiencia y nace el libro, y el segundo ya vas con la idea de hacer un libro, o los dos casos son experiencias que luego se explican en un libro. Bueno, primero fui a recoger historias y luego dije: oye, pues ¿qué hago en estas historias? Y entonces busco una editorial de autoedición y lo saqué. Y el segundo, me fui con libretas, o sea, ahí sí que intuía que saldría un libro para contarlo. Y además me acuerdo que, claro, yo dormía en un cajero que estaba cerca de Plaza Cataluña. Y entonces iba con unas libretas que no me acuerdo dónde compré, y yo vivía con temor a que alguien me robase las libretas mientras dormía o algo. Entonces, cuando tenía una libreta ya escrita, pues yo qué sé, me acuerdo que una la dejé. Mi tía trabaja en la Valenciana, pues iba ahí a Puerto del Ángel, pum, y dejaba en el buzón una libreta escrita. Una notita: oye, cuando veas esto lo guardas y ya te lo vendré a recoger, no sé qué. Y luego otra libreta no sé dónde. O sea, hay 1000 historias estas, pero sí que me gustaría compartir con vosotros dos cosas que aprendí. O sea, es verdad que estuve muy poco tiempo, o sea, estuve 8 días, no estuve más. Y cuando más aprendí fue el mes de después, porque yo estuve 8 días, luego me tenía que volver a casa porque me tocaba hacer canguro hacía el canguro de una familia de 5 niños, y entonces pues ya me volví a casa a dormir y iba a hacer el canguro. Y entonces lo que hacía es, como el canguro lo hacía por las mañanas, pues estuve todo el mes yendo por las tardes, otra vez ya no a dormir, pero ya a convivir con ellos. Y claro, justo el día que yo me iba de la calle, era el día que la mayoría cobraban. El PIRMI, la contributiva, lo que fuera. Y entonces, en ese mes que estuve yendo después, pero ya sin dormir, fue cuando más aprendí, porque, claro,
yo estuve la semana, digamos, como nosotros, ¿no? A final de mes. Pero luego cobran y eso es principio de mes, entonces era jauja. O sea, era una salvajada. O sea, ves las rutinas que cada uno tenía, ¿no? De cojo un coche, me voy a Zona Franca, pillo un poco de coca, me voy de putas y llego a las 3 de la mañana, que estábamos unos cuantos en las Ramblas, que no me aguanto ni de pie, además me han puesto el ojo morado porque no sé qué, el chulo, tal. Y entonces te cuenta, pues mira, este de aquí, además este en concreto era uno que, de familia de Sarriá, o sea, que vivía aquí, ¿eh? Aquí vivía. Y él te lo cuenta, donde yo he vivido toda la vida, ahora subo la segunda semana del mes a pedir un adelanto de la no, contributivo, del PIB, de la pensión, lo que sea, para poder seguir gastando. Se gastaba 600 euros en 3 o 4 días, en droga, o sea, en cocaína y en prostitutas. Bueno, y entonces, para no aburrirnos con este tema, o sea, dos cosas que aprendí en este tiempo en la calle. O sea, una fue, o sea, el tema de los prejuicios. O sea, lo normal es tener prejuicios, ¿no? Porque cuando uno no conoce la realidad, pues la prejuzga, y hay veces que los prejuicios se confirman, y hay veces que los prejuicios pues no se confirman y te has equivocado. Y yo recuerdo que en esos días, o sea, a mí sí me van cayendo un montón de prejuicios que tenía. Yo recuerdo, por ejemplo, había en la plaza, en Carrer Ruba 2, que es una calle que hay prostitución todas las horas bueno, de 6 de la mañana de 10 de la mañana hasta 6 de la madrugada, más o menos. Ahí hay un comedor evangélico que es una mierda, y en la plaza, al otro lado, hay un comedor evangélico que es la leche. Y entonces yo siempre iba a desayunar ese comedor evangélico. O sea, el segundo día ya sabían tu nombre, te acogían, bueno, era una pasada. O sea, además los dos evangélicos, pero veías el contraste, ¿no? De cómo unos acogían y cómo los otros, pues, cumplían para recibir la... Bueno, pues, estaba en esa plaza, serían las 10 de la mañana, ya había desayunado, y estaba sentado en el banco, pues, mirando a las musarañas, ¿no? Aburriéndome. Y se sienta delante mío una mujer negra, de unos 50 años, y se le sienta al lado un negro, pues de unos 30, que la confunde con una prostituta. Entonces empieza a intentar, pues, cortejarla. Y entonces la mujer, que estaba con una boldam a las 10 de la mañana, le dice al tío, no, que yo no soy puta, tal, no sé cuánto. Bueno, entonces el tío está hablando, y entonces la tía le empieza a contar, dice que ella es madre, que tiene una hija, tal, pero que no es puta. Y entonces, claro, yo iba escuchando una conversación súper bizarra. Entonces yo iba escuchando eso y pienso, qué mujer más desgraciada, qué puto desastre, una niña que tenga que tener a una madre así, ¿no? A las 10 de la mañana con una boldam, que ni siquiera es una estrella, es una boldam. O sea, aquí, tal, o sea, Entonces, luego él se fue el negro y se sentó esa mujer a mi lado. Y entonces empezamos a hablar. Y entonces me contó su vida. Entonces me contó su vida, una mujer vivía aquí en Plaza Molina, sus hijos iban a un colegio de aquí, que da igual cuál es, la vida le fue fatal, entonces se tuvo que ir al único sitio que podía pagar, que era el Raval. Y se fue a vivir al Raval. Y dijo, pero yo ni de coña meto a mi hijo en un colegio de esta mierda de barrio. Y entonces mantuvo a su hijo en el colegio de aquí. Y entonces se contaba como cada mañana, a su hija era una niña pequeña, tenía que subir hasta aquí arriba para dejar a la niña en el colegio, luego bajaba, luego le iba a buscar, luego bajaba, o sea, entonces te empieza a contar su vida y dices, joder, eso, o sea, menudo ejemplo de madre, ¿no? Y yo llevaba 20 minutos escuchando esa conversación y juzgando a esa mujer, y luego de repente te cuenta la historia y dices, pues, y así, pues, y hay más, pero bueno, que aburridos. Y luego otra cosa que además lo pensé, qué suerte tiene esta niña con una madre así. Porque yo, si estuviese en su situación, seguramente no estaría con una boldam, o sea, estaría peor. Y luego otra cosa que aprendí, y yo me acuerdo que al principio me escandalizaba bastante, porque claro, mis amigos de la calle, pues, por ejemplo, llegaba un día un tío y te decía, oye, me acaban de echar de la biblioteca porque estaba ahí en el ordenador masturbándome viendo pornografía. Y dije, joder, puto enfermo, tío. O luego, pues te dicen, no, ayer salían unas niñas de fiesta, yo estaba en el cajero y me masturbé detrás de un árbol viéndolas. O luego te encuentras uno el lunes por la mañana, borrachísimo, que no se aguanta de pie un lunes a las 8 de la mañana. Y entonces me acuerdo que pues, te escandalizas, ¿no? y juzgas. Y luego te vas a pensar y dices, perfecto. Y dices, ¿y cuál es la diferencia conmigo? Y al final,
La única diferencia es que yo tengo un techo, una cama, ¿no? Y vivo en una sociedad, ¿no?, que ha puesto unas normas y ha normalizado que el viernes nos vamos todos, que yo voy a la discoteca y cuanto más pille, más triunfo, y hemos normalizado una serie de comportamientos. El mundo de la calle es un submundo, o sea, no tiene nada que ver, o sea, vive al margen completamente, o sea, es una realidad completamente paralela, y no es retórico, o sea, viven una realidad completamente distinta a la nuestra. Y no hay normas, entonces a ellos les da igual emborracharse un lunes por la mañana que un viernes por la tarde. Y al final te das cuenta que el problema de fondo es el mismo, o sea, es un corazón que necesita amar y ser amado, y en la medida en que no es capaz de amar o ser amado, tiene un profundo vacío dentro que tiene de algún modo que llenar. Entonces, y cuando no sabe y está desorientado, pues ¿con qué llenas eso? Con mucho ruido. Pues da igual si es sexo, da igual si es alcohol, da igual si es trabajo, da igual lo que sea. La diferencia es que ellos, como no tienen normas, pues les da igual un lunes por la mañana que un viernes por la tarde. Nosotros, pues normalizamos un viernes por la tarde, normalizamos acabar con una chica pues después de fiesta en una discoteca y normalizamos no sé cuántos. Pero la diferencia no es tan grande. Y esas son dos cosas que aprendí en ese momento. Ahora, antes de entrar al siguiente apartado, ¿no?, de libros, entre medio, al haberte sacado la carrera de periodismo, pero igual... No tengo la carrera, todavía. Bueno, cojonudo. Me falta el TFG. Yo soy de esos que están contra estudiar, me parece complicado, así que me parece. ¿En algún momento te has dedicado a la... Es decir, es conocido tu faceta, digámosle, para el gran público, de YouTube, los vídeos y las chorradas. Por otro lado está la faceta pues más militante activista y luego la de escritor. Mi pregunta es, ¿en algún momento te has dedicado a los artículos? Es decir, ¿has escrito asiduamente? Yo lo sé, pero yo hablo para la gente que no te conoce. ¿Has escrito asiduamente artículos en algún momento de tu vida? Es decir, antes de ponerte los libros, pues es muy típico hacer articulitos y, oye, pues de ahí tirar al libro. ¿Ha tenido Jaume ese proceso? ¿O ha dado igual y se ha tirado directamente a sacar un libro y autoeditar? No, yo en algún momento de mi vida sí que he escrito. La verdad es que soy muy poco perseverante, entonces, pues, me acuerdo una vez que me agobiaba mucho porque escribía 3 a la semana. Entonces, al final, pues, no es que lo he dejado, lo dejé ninguno. O sea, en mi caso, o sea, para mí es como una cosa terapéutica, también te digo. O sea, sí que es verdad que a veces tengo discusiones con amigos porque para ellos tiene que ser una cosa como bonita, tienes que cuidarlo, tiene que ser una cosa que sea, pues eso, bien escrita, tal, no sé cuántos. O sea, yo de repente veo algo que me cabrea, suele ser algo que me cabrea, la verdad. Hay algunas veces que veo algo bonito, pero suele ser algo que me cabrea y entonces, pues, lo vomito. O sea, y entonces, además siempre hago lo mismo, suele ser, me ha cabreado el día anterior, me levanto por la mañana, lo escribo en 3 minutos, se lo leo a mi mujer, me dice, vale. Entonces se lo pasa a mi madre me lo corrige y lo mando al periódico. A ver, estoy publicando uno a la semana y por ahora llevo perseverando ya algún mes. Al final, este tipo de artículos de actualidad no es tan mal porque al final la vorágine de información que hay es una locura, pues tener siempre una contra actual, yo la verdad es que no lo veo mal. Al final, esos grandes artículos de fondo y tal, en el mundo actual que nadie lee, es decir, hace poco estábamos hablando, tengo un amiguete que se dedica al tema de la nutrición, es muy pro carne, pro huevos. Ha hecho un vídeo humorístico conforme no se come carne, pues la gente lo critica. Oye, tío, pensaba que tú eres pro carne. ¿No has visto el vídeo entero? ¿No has perdido el tiempo en ver un vídeo de 1 minuto y medio como para leerse el libro entero? Pues a lo mejor los artículos estos pequeños que haces, concretos de una cosa actual, no trascenderán de aquí 20 años, pero para el momento, en este mundo de mierda de aquí y ahora, pues no tienen por qué ser una evaluación. Es decir, tampoco te lo menosprecies. Seguimos. Los siguientes 3 trabajos, tanto Viaje al horror del Estado Islámico, Testigos de un genocidio y el cómic de Guardianes de una Fe, son los famosos 2 viajes, más el de Líbano. Líbano y Irak. Y el reportaje y el que no se ha sacado. Un día sacarás, ¿no? Sí. O sea, eso empezó, el tema de los cristianos perseguidos, eso empezó en 2000, creo que es 2013 o 2014, y también fueron unos exámenes. Yo me acuerdo que durante ese año empezaron a llegarme como varias noticias de cristianos en algunos lugares del mundo que estaban sufriendo persecución.
O sea, no es que el mundo de repente abriese una mañana con, quizás no expresión tal, sino que pues a lo mejor en Infocatólica, en Religión y Libertad, te decía, en Nigeria han matado a no sé cuántos cristianos, o no sé dónde han muerto. Y además yo recuerdo, salían medios digitales, católicos, muy de nicho, que no leemos ni los católicos, y en las grandes portadas no había absolutamente nada. Entonces yo me acuerdo que mi primera reacción a eso es, me están tomando el pelo. O sea, no hay, o sea, esa persecución no existe, porque si existiera esa persecución, lo estaría leyendo en El Mundo, lo estaría leyendo en El País, lo estaría leyendo en La Razón, y como no lo estoy leyendo, pues no es verdad, ¿no? Todavía vivía, pues, un poco engañado, ¿no? Y lo que yo me imaginaba era que, pues, los medios de esos digitales católicos, de Religión y Libertad, de Infocatólica, lo que sea, pues con una buena intención, ¿no?, de hacer un bien a los católicos de aquí, les había llegado que habían matado a un cristiano en 2010 en no sé dónde, y decían, venga, vamos a hacer una noticia súper bonita contando que los están masacrando, que además no sé cuántos, que no sé qué, para que hagan bien a los católicos de aquí. Yo pensaba que era una cosa inventada. Y entonces pasa el tiempo y de repente ves a Cameron, ves a Benedicto, ves gente, pues, relevante a nivel mundial, que empieza a hablar de genocidio y que empieza a decir que sí, que hay cristianos, y no uno, ni dos, ni tres, sino millones, y no en un país ni dos, sino en decenas de países que son perseguidos. Y claro, yo recuerdo, mi abuelo me contaba historias de la guerra, que por cierto, la guerra de la persecución religiosa que hubo en el 36 aquí fue infinitamente más cruel que lo que ha pasado en Irak o en Siria. Lo que hemos vivido aquí no tiene nombre, en comparación con lo que han vivido en Irak, que sí que es muy grave, pero digo que lo de aquí ha sido... Entonces, claro, yo conocía esas historias que mi abuelo siempre me contaba, pero me quedaban muy lejanas. Que tampoco son tan lejanas, porque eran aquí, en la parroquia en la que yo me casé, era la checa más importante de la más salvaje de España, y además en el tema, pues bueno, 80 años, o sea, digo, tampoco es 90 años, tampoco es tanto tiempo. Y claro, cuando veo que es verdad, digo, coño, o sea, no sabía yo que todavía a día de hoy hubiera gente como esas personas de las que mi abuelo me hablaba. Yo acostumbrado a que, pues, los católicos nos avergonzamos de Cristo, de decir que somos católicos, vamos a ver de qué manera escondemos un poco nuestra fe. Ya no, es que hay gente que no es que pues esconda su fe porque se juega la reputación, se juega el trabajo, se juega el prestigio, se juega, pues, el estatus. No, es que se están jugando su vida, la de sus hijos, la educación de sus hijos, su casa, sus ahorros, se lo están jugando todo. O sea, todo aquello en lo que yo pongo, pues, mi felicidad, mi comodidad, ¿no? Pues una buena casa, un buen sueldo, un trabajo. Claro, cuando dejes esa frase dices, coño, o sea, hay gente así en el año 2014, 2023. Hay que ir a buscar dónde están esas personas y que el mundo desconozca. O sea, que no es una cosa del pasado, o sea, que todavía hay mártires, ¿no? O sea, que pueden iluminar. O sea, no como una cosa dramática, no como un drama humano, porque si te quedas en lo humano, pues es un drama, ¿no? Es la que mata, sino como una cosa muy bonita. O sea, gente dispuesta a morir por lo único por lo que vale la pena morir, que es por Cristo. Y entonces, pues, en unos exámenes, en tercero de carrera, lo mismo, el aburrimiento viene a buscarme después de tomarme el café de medio litro y estudiar en una noche la asignatura. Dije, oye, pues me podría ir allí a recoger esas historias, o sea, a hablar con ellos, que me cuenten sus historias y luego yo vuelvo aquí, porque yo sé que a mí me van a hacer un bien y a la gente que tengo alrededor les puede hacer un bien. Y entonces por eso sale, en teoría tenía un viaje montado a Siria, que me había ayudado una misionera y una amiga siria que estaba en Barcelona, que ya había marchado de Barcelona, pero al último momento no me dejaron. Ya veis que mi vida son obligaciones, imposiciones o prohibiciones. Pues en ese momento pues no me dejaron y entonces me fui al Líbano, porque en Líbano había un montón de sirios que acababan de huir de la guerra. Y de hecho, estando yo en Líbano, es cuando empezó la guerra en Irak. Y entonces yo fui al Líbano a recoger el testimonio de cristianos sirios, y estando yo en Líbano empezaron a llegar iraquíes, porque el 10 de junio estalló la guerra en Mosul, que los militares traicionaron al pueblo iraquí, luego fueron ejecutados, fueron sentenciados y ejecutados, y entonces empezaron a llegar iraquíes.
Y entonces esa fue un poco o sea, gente que está dispuesta a morir por Cristo. O sea, y que lo que están jugando no es la reputación. Claro, nosotros vamos con muchísimo miedo siempre, ¿no? Porque te juegas la reputación, ser el friki de clase, ¿no? Porque sabes que si eres católico, pues de repente pues dejas de tener credibilidad, eres un tío raro, un tío pues un poco menos inteligente porque se ha creído según qué cosas y de repente pues ya tal. Y hay gente que, pues eso son chorradas. Y de hecho yo recuerdo mi primer viaje al Líbano, a esos cristianos, o sea, algunos se enfadaban conmigo, porque, o sea, lo primero que a mí me costaba entender es en qué momento tu vecino considera un bien perseguirte hasta la muerte. O sea, mi abuelo me lo explicaba, o sea, en casa de mi abuelo entraron 16 veces haciendo registros y al final a mi bisabuelo le llevaron a la Checa y gracias a Dios no lo mataron, pero iban a matarlo. Pero a mí es una cosa que siempre me ha costado mucho entender, o sea, en qué momento tu vecino puede entender que es cosa buena entrar en tu casa y si tienes una imagen de la Virgen llevarte a torturar. Entonces, claro, llego al Líbano y empiezo a hablar con esos cristianos para intentar entender eso. Sigo sin entenderlo. O sea, entiendo que es la historia de la Iglesia, que la Iglesia siempre será perseguida y eso es, o sea, pues eso, o lo asumes, pero va a ser así. Hasta el fin de los tiempos la Iglesia va a ser perseguida. Pero como en un plano como más humano, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón? Y entonces, como que ahí les preguntaba mucho a los cristianos, ¿no? O sea, ¿en qué momento te vas? ¿Por qué empiezan a perseguirte? Entonces, bueno, pues te empiezan a contar, ¿no? Pues yo qué sé, pues mira, yo me fui porque un día al salir de misa vi que el pueblo estaba lleno de pintadas de cristianos perros, huid de aquí. Entonces yo ya vi que eso era tal y me largué. Luego, pues otro que te dice, pues mira, el otro día mi tía, pues le empezaron a tirar piedras contra el tal por ser cristiana y le dijeron que si no seguía cogerían a su hijo y lo tirarían del tercero al suelo. Y se largó. Luego tú te cuenta, pues mira, mi hermano, además de película, porque las historias que ahí yo he conocido son historias que se puede hacer en una película de Hollywood. Casi no está a tiempo, tuvo que saltar por el balcón con sus hijos por la puerta de atrás de la casa, porque ya iban a matarles, y consiguió escapar. Otro que te dice, no pudieron escapar, o sea, ya se quedan mal. Entonces yo como que les preguntaba mucho, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo empieza? Porque ¿en qué momento empieza la persecución y de qué manera empieza? Bueno. Y eso como que les cabreaba, porque se pensaban que yo no me los estaba creyendo, o sea, porque es muy fácil hablar de persecución en general, pero cuando bajas a lo concreto, a entender, o sea, en qué momento eso empieza y cómo. Y luego otra vez que les cabreaba, yo les decía, mira, yo estoy aquí porque de donde yo vengo la gente se avergüenza de Cristo, o sea, nos avergonzamos de Cristo, y entonces yo creo que vuestra historia puede hacernos mucho bien, o sea, contar cómo habéis renunciado a todo por Cristo, y os estoy preguntando y me decís que volveríais a renunciar a todo por Cristo, y me lo decís, pues, viviendo en la calle, en una tienda de campaña, en un colchón de mierda, rodeados de ratas, y me decís que volveríais otra vez a renunciar a Cristo. Y se cabreaban. O sea, en la cabeza de esa gente no entraba que hubiera gente que se avergonzaba de Cristo. Y realmente lo lógico es eso. Yo recuerdo una frase del padre Luis Montes, un misionero que está ahí en Irak, que decía, o sea, es tan grande lo que esos cristianos han hecho que incluso han perdido la grandeza de lo que han hecho. O sea, porque tú a ellos les preguntas, ¿no? ¿Y por qué hiciste eso? ¿No? ¿Por qué perdiste tu casa? ¿Por qué o sea, te jugaste tu vida y la de tu familia, no solo la tuya, por no renunciar a Cristo? Y la respuesta es, ¿y es que acaso había otra opción que esa? O sea, ¿acaso había que hacer otra cosa? Entonces, claro, lo lógico es, o sea, si te vas a pensar realmente lo lógico es eso. O sea, lo lógico es que si uno descubre un tesoro tan grande como ese, se cabree si se entera que hay otro que se avergüenza de ese tesoro. Y a esos cristianos les cabreaba que nosotros nos avergonzáramos de Cristo. Y claro, de ahí, pues al final, quizás de lo que se deduce, que a lo mejor nosotros no nos hemos encontrado con Cristo. O sea, que a lo mejor nosotros no tenemos una relación de ahora con Cristo, entonces sí, te avergüenzas, pero es como, porque al final es tan ridículo, tan triste y tan triste avergonzarse de Cristo como avergonzarse de tu madre. O sea, que uno se avergüence de su madre es... Porque tu madre puede ser muchas cosas, ¿eh? Pero avergonzarte de tu madre es muy triste. O sea, tener que salir a la plaza pública y que te pregunten ¿qué tal tu madre?
sí, tendrán sus miserias, ¿eh? Pero empezar bueno, sí, es que, bueno, es verdad que tampoco es... O sea, es una cosa... Y los católicos hacemos eso con la Virgen, hacemos eso con Cristo, o sea... Y eso a mí también, pues, yo creo que me llamó bastante la atención. O sea, era un cabreo de verdad, pero cómo se os puede... O sea, cómo no se os cae la cara de vergüenza de negar a Cristo como le negaron todos los apóstoles. Que también está en nuestra condición, ¿eh? O sea, digo que somos... Pero eso es verdad que nos tiene que hacer pensar. Porque así como a nuestra madre la conocemos y tenemos una relación concreta con nuestra madre, ya que nos dice algo de nuestra madre será muchas cosas, pero al que nos dice algo de nuestra madre, le mandamos a Pekín de una torta. Entonces a lo mejor el problema es que no tenemos una relación concreta con Cristo. Y eso en Líbano me fue muy bien escuchar y ver ese cabreo de esos cristianos. Bueno, al final la realidad de ellos es una que no es la nuestra. La nuestra como mucho, uy, voy a perder el trabajo, tal, no sé qué. Esto, por ejemplo, en tu reportaje se ve la gente que vive, los que viven en el centro comercial. Y decía, no, pues sería lo mismo, y tiene 7 hijos, ¿no? Por ahí. Y decía, pues oye, pues volvería a hacer. O el sacerdote que sale que le volaron la iglesia y sale ahí y dice, pues es que no había otra opción. Bueno, al final es los mártires de la cruzada hicieron lo mismo. Es decir, ninguno se lo planteaba. Uy, no, pues voy a hacer no sé cuánto. O sea, tienes que ir, realmente te encuentras a gente que tiene motivos y de peso para renunciar a Cristo. Sí, aunque no fuera de corazón, aunque solo fuera de palabra para hacer el paripé y salvar la vida. Si tienes 5 hijos detrás, que tienen desde los 1 a los 6 años, tienes muchos motivos para decir, yo no soy cristiano. Pero tenés motivos... Sí, incluso la misericordia, Señor. Y no sé cómo se te juzgará, pero tienes todos los motivos. Y no solo no dicen eso, sino que luego tú te los encuentras ya viviendo las consecuencias de ese sí al Señor, que son peor que las ratas que hay por Barcelona, porque viven peor que las ratas que hay en Barcelona, porque o sea, llevan 3 años vistiendo de la caridad, comiendo de la caridad, viviendo rodeados de ratas, cada 2 puertas se cambian de sitio porque los niños empiezan a coger enfermedades de la piel de la falta de higiene, es un puto desastre, y te los encuentras a los 3 años y te dicen, volvería a decir que soy el Señor, porque el Jimán, y yo creo y amo a Dios, no me arrepiento. Y que muchos no vuelven a su casa porque al final fue su vecino, que sigue siendo su vecino, sí, se ha ido a Estado Islámico, pero el vecino fue el que se chivó de que él iba a misa, por tanto al final sí, o sea, muchos tampoco han recuperado su vida, aunque la podrían recuperar un poco pasando de todo, como el que dice. O sea, en las ciudades cristianas vuelven, porque eran ciudades cristianas, Caracol, Bartela, Bashija, Tel Kiev, o sea, ciudades de la llanura de Nínive, que es donde está la mayor parte de cristianos ahí concentrada, pero por ejemplo en Mosul, ellos te lo cuentan, o sea, Mosul, que es algo parecido a Barcelona, los del Daesh sitian Mosul un 5 de junio, más o menos. Entonces los cristianos aguantan allí. El ejército les dice, no os preocupéis, que no entrarán. El ejército traiciona la ciudad de Mosul. Y el 10 de junio, Daesh entra en Mosul. 500 tíos. Es como si 500 tíos entran en Barcelona y en 5 o 6 horas toman Barcelona. Entonces te cuentan los cristianos que huyeron, que los vecinos salían a las calles a ofrecer pan, agua, o sea, comida y agua a la gente que entraba del Estado Islámico. Entonces, claro, o sea, el ejército les traicionó, luego el ejército se fue y dejaron solos a los cristianos. Y ese día hubo 100 y pico mil que se largaron. Claro, a lo mejor los cristianos no van a volver. O sea, los cristianos vieron como los vecinos, mientras duraba el sitio de la ciudad de Mosul, los cristianos vieron como sus vecinos iban a las puertas de sus casas a marcarlas con la letra Nun para que cuando Daesh entrase supiese. Y luego algunos vecinos te cuentan, yo me estaba yendo de mi casa ya con las maletas, o sea, ya para irme a la ciudad, o sea, para irme a la ciudad, y no, o sea, no había ni cruzado la esquina, que ya veía a mis vecinos entrando en casa, el vecino con el que tomaba el té, a saquearla. Bueno, es que al final hay una cosa que es lógica, en su religión hacer eso es lo normal. El que no lo hace es menos islámico que el que lo hace. Pero el que lo hace es el islámico. El que hace lo que dicta su religión. Y el que no lo hace lo es menos. O sea, no es que el que lo hace sea más, sino es que el que no lo hace es menos. Por tanto, yo trabajaba con un chaval marroquí, estos que fuma, que tal, que solo hace el ramadán y gracias, y él me decía,
hombre, es que venir aquí y mataros es lo que teníamos que hacer todos, lo que pasa es que no somos tan religiosos como los que lo hacen. O sea, y lo que decía un chaval de ellos, eso lo entendí, el chaval nacido en Moncada, ¿eh? O sea, interesante. Pues en Mosul, yo me acuerdo, el primer año que fuimos a Mosul, bueno, el primer año no pudimos entrar a Mosul, nos quedamos en un frente a las puertas de Mosul porque o sea, estaba tomado y no se podía entrar. El segundo año que fuimos a Irak, ya había sido Irak, o sea, la guerra había terminado más o menos, Mosul había sido liberado y solo había batallas todavía en el centro. Entonces nos dejaban entrar. No me acuerdo, están todos los conventos, todos los monasterios en ruinas, todos. Así como, por ejemplo, en Karakoy, en esa misma época ya habían levantado iglesias, las estaban reconstruyendo, algunas familias habían vuelto, otras iban durante el día a reconstruir. Bueno, Mosul estaba completamente en ruinas y recuerdo ir con el padre de los Montes, con un misionero, fuimos a uno de los conventos que se había convertido en una base militar. Y están ahí los militares, tal. Oye, ¿podemos entrar? Sí, entrar si queréis, tal, no sé cuántos. Vigilar que hay minas por ahí. Vale, pues me quedo más tranquilo. Y entonces entramos y fue muy bonito porque pudimos celebrar la primera misa en 3 años. Claro, en Mosul no quedaba ni un solo cristiano. Y no creo que, ya digo, los monasterios no creo que los levante nadie, se van a quedar en ruinas. Y habían ido, así que habían ido cuando terminó la guerra, un obispo así como una cosa como más simbólica y tal, pero no habían querido celebrar misa, porque decían que había que sacralizar el lugar, bueno, Chorrada. y llegamos con ese misionero, con su maletín y dijo, vamos a... Y la primera misa en 3 años, la celebramos 4 desgraciados con este misionero. Te quería hacer una pregunta sobre el tema de, sobre todo, los 3 trabajos de los cristianos perseguidos, que también derivan en un reportaje y en uno que no ha salido. ¿Cuándo va a salir? Hay un documental del primer viaje a Irak, que es Guardias de la Fe, que es un milagro que saliera, la verdad. Que fue un éxito. Es que encima, si fuera un fracaso, dices, no sacó el segundo, pero es que fue un éxito. Tendría que no haber ningún documental, pero cosas del Señor, pues un milagro, hubo el primer documental. Y luego el segundo, que lo terminamos, nos costó bastante más que el primero, porque no había forma de qué tal. Luego vino lo del COVID y entonces se quedó ya en el cajón. Y es verdad que ahora mi hermana ha estado de ejercicios porque he terminado unas cosas del documental que faltaban del segundo. Y entonces le he dicho a mi hermana, míratelo, a ver si así sí, y vamos, en mayo lo presentamos. Porque es una pena que esté hecho, hay gente que ha dado dinero para que salga, hay historias que contar, y no puede ser que se quede ahí parado. Entonces estoy pendiente de que mi hermana se lo mire, que es un poco complicada mi hermana para que me haga caso, y entonces pues, si le parece bien, vamos a lanzarlo. Y ya por último, sobre el tema de los cristianos perseguidos, es el tema del cómic. Dentro de Acción Literaria Gunedain, al final es el grupo, charlas, lo que sea, que ha montado el Sahara Oeste, hay muchos seguidores de, digamos, de la ciencia ficción, de los cómics, de esa cultura pop, no un poco, también denostada desde los intelectualoides. ¿Cómo nace la idea del cómic? Es decir, nosotros que somos fans de los cómics, ¿cómo nace la idea de traspasar esas historias? Son del primer viaje al cómic. Te lo ofrecen, sale de ti. ¿Cómo va un poco la cosa? O sea, el tema es, yo pienso sinceramente que las historias que a mí me contaban en Irak dan para una película. O sea, y como somos pobres, hacemos un cómic. No, pero de verdad, exacto, sí, tal cual. O sea, dan para hacer una película de Hollywood, porque es que hay. O sea, te podría contar historias, pero ya son las 9:20, las 9:30, pero da para una película de acción, de terror, de romántica, de aventuras, drama, da para todo. O sea, huidas, es un desierto, en el desierto hay un río, hay gente medio a punto de morir en el río porque es ya tal, gente que se queda colgada en el desierto y tiene que dormir en el bosque y oye por la noche los lobos, gente que bueno, hay 30.000 cosas, gente que se queda encerrada en sus casas durante 20 días secuestrados, bueno. Y entonces, claro, como no hay dinero para hacer una película, dije, oye, pues lo que sí que a lo mejor se puede hacer es, y a lo mejor es el paso previo a una película, pero hacer un cómic contando esas historias, porque es que va a ser un cómic que lo pueden leer niños de 14, 15 años, pero también es un cómic de adultos, o sea, que es un cómic duro. Lo pueden disfrutar todos, ¿eh? Sí. Al final es un poco como ese tipo de películas que el niño ve una cosa y el mayor ve otra. O
Sí. Es interesante. Pero el motivo era ese, porque no había presupuesto para hacer una película, entonces hizo un cómic. Bueno, Gonzalo Rodríguez, que tú lo conoces, siempre dice que si algún día tenemos dinero de verdad, montaremos una productora y que se caiga la burra. Bueno, al final el Puy de Fio lo que acaba de hacer ahora con la película sobre la Vendée es eso, es decir, oye, mira, tengo esto, vamos a hacerlo, y la película ha sido un éxito, a ver si la traducen. Nada, mínima, básica. Después de lo que ha visto usted en Siria, en Irak y demás, ¿qué futuro le ve a las comunidades cristianas en esos lugares? Pues mira, yo... De hoy. No, aparte de lo que podemos ver en televisión, que sabemos que está todo como está. Lo que usted ha visto, ¿qué cree que vas a hacer? O sea, yo recuerdo del primer viaje que volví pensando que el cristianismo desaparecería de Irak. Porque todo el mundo que hablaba que decía, mira, cuando la guerra termine, o sea, eran cristianos de la llanura de Nínive que estaban desplazados a Erbil, a Kirkuk, donde sea. Y te decían, cuando la guerra termine, volveremos a nuestra casa, venderemos lo que quede y nos volveremos a Europa. Porque se pensaban que esto era la panacea. Y entonces nos fuimos de Irak viendo un pueblo arrasado y miles de personas, y que el sentir general era, aunque la guerra termine, nos digan que nos van a proteger, nosotros acaba la guerra, vendemos lo que podamos y a Europa. Y eso es lo que, el futuro que nosotros veíamos para el cristianismo en Irak, o sea, convencidos de que en 4 años desaparecían, pasando de 1 millón y pico a 300.000, y a raíz de la guerra de Irak en 2014, pues quedarían 100 y pico, 200.000. Y entonces, en el segundo viaje, la cosa cambió. En el segundo viaje vimos que esos mismos que te decían, cuando la guerra termine yo lo vendo todo, me voy, están volviendo a sus casas, las están reconstruyendo, querían volver a vivir allí, han abierto sus tiendas, han recuperado sus trabajos, algunos han quedado a vivir en Erbil, o sea que sí que hay esperanza. O sea que es verdad que lo que decía antes, ciudades como Mosul no creo que vuelvan, pero a Caracol, que es la ciudad cristiana más grande de Irak, a Bartella, a Batnaya, o sea, están volviendo, están abriendo tiendas, están... O sea, que creo que sí que hay... Es verdad que dentro de un tiempo volverá otra persecución, pero bueno, es que es la historia de la Iglesia, o sea, ahora les ha tocado a ellos, a nosotros nos tocó el 36... O sea, que haya esperanza. Sí. Igualmente, como todo el mundo es muy fan de las estadísticas, podéis mirar las estadísticas de la Iglesia necesitada, que las va sacando cada 2 por 3. Y ellos lo hacen como muy velado, muy para quedar bien y tal, pero la religión más perseguida del mundo es la verdadera, y por eso es la más perseguida. Otra cosa es que no interese decirlo, que secuestren a un obispo y salga eso en Info Vaticana, Info Católica, religión en libertad, y ni eso. Pero eso es la auténtica verdad, es decir, al final en Europa pues se viene de lo que se viene y entonces pues más o menos aguanta la cosa, pero el resto del mundo pues sí, hay esperanza. Sí. Hay esperanza, y además yo me acuerdo cuando estuvimos en el segundo viaje, que estuvimos en Caracol y en Bartella, que además son ciudades que dices, creo que han cambiado un poco del año cero, que ves la arquitectura, una planta, o sea, una pasada, y ves cómo, pues antes de arreglar sus casas, lo único que hacían era arreglar las iglesias. Entonces, barrer, limpiar, iglesias quemadas. O sea, recuerdo, por ejemplo, así como tuvimos la primera misa en Caracol, ahí en Mosul, desde que acabó la guerra, recuerdo estar el 6 de agosto de 2017 en Irak, que hacía 3 años que Caracol ya había sido, había caído. Y entonces, era 3 años después, 6 de agosto, ya había sido liberado hacía pocas semanas. Y ahora estuvimos ahí en una misa, que yo recuerdo estar ese día en Caracol, diciendo, estamos en el sitio más importante del mundo, en la acontecimiento más importante del mundo hoy, que era, a lo mejor habría 1.000 o 2.000 personas. Una iglesia que había construido la gente de Caracol durante 25 años, un monasterio levantado por la Virgen María, levantado con sus manos, o sea, construido con sus manos, sin luz, se lo habían convertido en cárcel, además luego lo habían quemado, y entonces ves ahí a 1.000 o 2.000 personas, el obispo, muchos sacerdotes, todos oscuras, una misa, y cuando acaba la misa, cogen una cruz y se van en procesión por el pueblo de Caracol. Eso fue una pasada, esa procesión que hicimos, y me digas, al lado y al lado, casas en ruinas, no había nada en pie. O sea, no quedaba piedra sobre piedra, ¿eh?
Y entonces llegamos hasta otra iglesia que habían reconstruido el campanario y habían colocado la campana. Y entonces, pues, después de la procesión ahí, pues 1000, 2000 personas, llegamos a la otra iglesia y suenan las campanas y tal, una oración, y luego pues ahí hubo un baile típico que hace la gente ahí y tal. O sea que eso es esperanza. La gente que ha vuelto a su pueblo y que a lo mejor muchos de esos luego a la noche cogían autobús y se iban para Arbil porque no tienen su casa está destruida hasta que no la arreglen. Pero bueno. Una curiosidad, Jaume. ¿En qué idioma te comunicabas o necesitabas interlocutor? Depende. O sea, con los obispos en francés, con los sacerdotes en italiano, algunos de los desplazados hablaban alemán. Luego los lugareños. O traductor o inglés. O sea, el clero sabe o francés o italiano. Pero la gente del pueblo, ¿con qué contactaba? O inglés, el inglés es bastante americano, o inglés o con traductor. O sea, si nos íbamos a un frente de guerra con los militares, teníamos con un traductor, y entonces tú le decías tal. Claro, porque no es lo mismo hablar directamente con intermediarios. Ya. Y eso que se te enfadaran y tal, por eso No, pero eso fue el Líbano. Sí, sí, ahí no, pero allí iba solo. Allí era en inglés, allí era chapurreaba, allí iba yo con una delante y otra detrás. O sea, yo te hablo de traductores, era en Irak. Claro, pero en el Líbano, por ejemplo... Sí, pero casi en todo el mundo con el inglés te entiendes. Sí. Claro, hablando de Irak, de todo esto, claro, ¿hasta qué punto, desde tu punto de vista y de lo que has vivido, porque mejor que tú que has estado ahí, de los que estamos aquí nadie puede hablar, influyó negativamente para todo esto el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein? Porque sí, Saddam Hussein sería como sería, tal, pero a los musulmanes también los llevaba así. Entonces, ¿hasta qué punto esto pudo influir negativamente en todo este tema? Claro. O sea, Saddam Hussein era el garante de la libertad de los cristianos en Irak, igual que Bashar al-Assad en Siria. Me acuerdo cuando estuve, no sé si me lo contaron en Irak, o eso me lo contaron en Libia, en Líbano. Eso me lo contó un... Gaddafi lo tengo menos controlado. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, sí, ya me acuerdo, fue en Líbano, un tío que trabajaba en hoteles, en Irak. Tenía ahí hoteles y tal. Y me contó que él estaba en una Semana Santa, como ahora estamos en Semana Santa, que tenían ahí unas procesiones y dos musulmanes le empiezan a insultar a los cristianos. Y se sale un grupo de cristianos de la procesión, les pegan unas zurras a los musulmanes y luego se condenó a los musulmanes y a los cristianos no les pasó nada. Eso también es un termómetro de, o sea, hasta qué punto estaban los cristianos protegidos. Aquí no pasa ni eso. No, aquí no pasa nada. Bueno, incluso... Bueno, y Bashar al-Assad también. Bashar al-Assad te lo ha dicho. Y una cosa, en Siria están más perseguidos los alawitas que los cristianos. Y ojo, ahora que no parezca que voy a defender al Islam, pero, por ejemplo, en el Rosario de Hombres que se hace en la Plaza San Jaime, pasa más con respeto un musulmán que pasan y piensan, estos son chorradas de estos, que en cambio todos los blanquitos españoles les parece mal. Todos los que dicen, ay, esto no sé qué, esto no sé cuántos. No ves un mal comentario de un marroquí y en cambio solo ves del autóctono. Ojo que también tenemos eso, porque al final el que está aquí, que sabe que no es su casa y tal, pero pues bueno, entiende y respeta eso, algunos y otros no, Ojo, que cuando son mayoría ya no, pero así es. Sí, o sea, esos cristianos en Irak les protegía la ley. Entonces, caída la ley, eso es... Saddam Hussein protegió a los cristianos. Sí. Y Bashar al-Assad, o sea, para muchos cristianos en Siria, Bashar al-Assad se ha convertido hasta un punto incluso enfermizo en una especie de ídolo. Porque Bashar al-Assad es muy querido en Siria, muy querido. O sea, que es un tío que puede ir o sea, que está Siria en guerra y baja a comprar solo el pan. O sea, que Pedro Sánchez no puede ir a comprar el pan, pero es que ni debajo de su casa. No. O sea, bajaba solo a comprar el pan. Yo me acuerdo de una monja argentina, misionera en Alepo, Siria,
que me contaba que dije, es que ella estaba en el Palacio Episcopal y de repente había una manifestación a favor del régimen de Al-Assad. Ahí, tal cuantos, y una pancarta que decía Occidente, dejad tranquilo Al-Assad, que es lo que nos protege. Y eso era lo que ella estaba viendo por el balcón de su casa, y luego pone Al Jazeera, y en Al Jazeera eran las mismas imágenes, y el rótulo era el pueblo de Siria protestando contra Al-Assad. Y dices, qué cabrones, tío. Así es todo. Chicos, avanzamos, que si no, Avanzamos. no le damos. El tema de la cultura popular. Creo que desde los puntos de vista disidentes siempre hemos tirado al gran libro histórico, al tochazo escrito por Javier Barraicó de 500 páginas. ¿No? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Sí, pero nos hemos olvidado un poco del entertainment. Entonces, De la basurilla. sí, al final es eso. Pero de un chaval de 15 años, a día de hoy, de estos que no es capaz ni de ver un vídeo de 1 minuto y medio en tal de 30 segundos, creo que ahí está la faena de hacer un entertainment propio. Hay, digamos... ¿Estás dando un anglicismo, puede ser? Sí, voy a ir al infierno por esto. No, pero entendamos, Sí, sí. ¿no? Es decir, Cataluña, la historia, el cómic que edita Somatemps, el cómic vuestro, en tu caso también la novela. Creo que desde el mundo de la disidencia se ha tirado a la gran erudición, a los grandes libros, a otras cosas, y nos hemos olvidado de pasarlo bien. Yo entiendo que no tenemos dinero para hacer una película cojonuda. Bueno, pues es verdad. Siempre te puedes mirar la cristiana esta que hicieron en México. Es buena, ¿eh? Andy García es cuyonuda, ¿eh? Cuyonuda. Sale Andy García, el otro es Star Wars, y bueno, está bien. Pero, y luego acogernos pues a otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, pues siempre puedes ver Breja, siempre puedes ver Conan, Excalibur, ¿no? Grandes películas. Pero Con los anillos. Sí, bueno, no me veas el hobby de la comunidad, esto ya es un motivo de pelea. Pero nos hemos olvidado un poco de pasárnoslo bien, ¿no? De entretener a la gente. Sí que hay, desde un área un poco, digámosle, tercerposicionista política, para que se me entienda, pues Felipe Botalla, por ejemplo, que ha hecho varias novelas y tal, como para entretener a la gente, para llegar con historias, una mezcla entre las novelas de Tom Clancy y el Código Da Vinci, ¿no? Ahora, pues si él me escucha, se va a cagar en mí por haber dicho esto. Pero es mi manera de verlo y se lo he dicho a la cara. Pero creo que falta entretenimiento, ¿no? Y en cambio, pues tú, aparte del cómic, decidiste en un momento hacer una novela. Esa novela que al final, pues son un poco como esas de Chesterton, del Padre Brown y tal, ¿no? Es decir, lo de menos es lo que pasa, sino lo que subyace en ello. Ya se las cuenta 40.000 veces, cuento de manera corta y rápida. ¿Por qué esa novela? ¿Cómo nace? ¿Por qué se te ocurre? ¿Pensaste en trascender con ella y entretener a los demás y aparte adoctrinar? Que parece muy mal dicho esa palabra, pero es cojonuda, hay que adoctrinar, coño. Los niños y nuestros hijos y los demás son una pizarra en blanco. O escribes tú, o vienen un montón de hijos de puta a escribir en ella. Así que mejor escribe tú, coño, escribe tú. Entonces, ¿qué lleva al señor Jaume Vives a escribir Los demonios del Padre Joan? Yo creo que también fue como bastante providencial, aburrimiento, o sea, como... Viendo lo que dices, creo que deberías volver a estudiar. Porque cada vez que estás en el examen, haces un libro cojonudo. Ahora que no estudias, haces una mierda. Ahora, no te conciertos. Eso te guardaba. No, pues, o sea, yo me acuerdo que yo, es verdad que, eso no lo he dicho antes, pero yo de pequeño en el colegio escribía cuentos, me imaginaba mundos en mi cabeza y escribía cosas. Y a veces en los concursos del colegio de San Jordi los presentaba, creo que nunca ganaba, pero los presentaba. Y recuerdo que en el caso de... O sea, yo había empezado una novela que mi idea era hacer una distopía, pero una de las claves de la felicidad, no la única, pero una clave importante de la felicidad, es asumir las propias limitaciones. O sea, el mundo moderno nos dice que podemos vencer nuestras limitaciones, ¿no? Y que seremos felices si las vencemos, y que es cuestión, pues, de al final de voluntad, ¿no? De querer. Y eso
es chocar contra la pared de la frustración, que es... Entonces una clave para ser feliz es asumir pues, que uno tiene limitaciones y cosas que no puede hacer, y cosas que sí, cosas que se dan bien y cosas que se dan mal, y no pasa nada. Entonces yo ahora que quería hacer una distopía, empecé a escribir una distopía y me di cuenta que no era capaz, no podía. O sea, mi inteligencia, que me sirve mucho para otras cosas, para que no me servía, no podía. Y entonces la abandoné. Y entonces yo me acuerdo que retomé, a raíz de leer un libro que os recomiendo a todos, que es La restauración de la cultura cristiana de John Senior, que me gustó mucho, me lo leí, y ese yo había dejado de leer, como yo creo que como muchos aquí, ¿no? Por culpa del puto móvil, pues al final cada vez te cuesta más, pues eso, ¿no? O sea, vencer, porque al final la lectura tiene un peaje, o sea, la lectura tú empiezas a leer y hasta que entras en la lectura y la disfrutas pueden pasar 20 minutos, media hora y luego ya entras. Con las redes no hay ningún peaje, tú entras y empiezas a disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy víctima de esto y abandoné la lectura. Entonces cayó en mis manos este libro, empecé a leer este libro, me gustó mucho este libro y despertó en mí otra vez el deseo de leer. Y entonces, bueno, pues iba recomendando como varias lecturas, ¿no? El libro de John Senior. Y luego, pues yo empecé a comprar esos libros que él recomendaba, que eran libros de pensamiento. Y dijo, oye, pues para las noches, ya que ahora estoy con la lectura, pues voy a cogerme un libro un poco más ligero, pues para... Y me empecé a leer así un poco más ligero la Suma Teológica. Y entonces me cogí un libro que me había leído de pequeño, que era La sagacidad del Padre Brown. Creo que era La sagacidad del Padre Brown, de Chesterton. Y entonces, que son como varios capítulos autoconclusivos. Entonces yo recuerdo que empiezo a leérmelo por la noche, empiezo a leerme el primer capítulo, y claro, yo me había leído este libro con 14 años, ahora tengo 30, pues me lo leí pues eso, hace 15 años. Y entonces empiezo a leérmelo, y entonces empiezo a recordar lo que yo ya había leído hacía muchos años. Y entonces empiezo a recordar los espacios que cuando tú lees una novela, pues te lo imaginas todo, pues en función de la realidad que has vivido, ¿no? Pues está hablando de las montañas, pues te imaginas las montañas, tal, a veces creas cosas nuevas, ¿no? Y entonces yo empiezo a leer y empiezo a recordar pues eso que yo hacía 15 años había imaginado y a recordarlo tal cual estaba. Y yo, no sé, no es nada científico, pero yo creo que eso despertó en mí algo que yo tenía como dormido, ¿no? Que era ese gusto por escribir, Y entonces dije, joder, me gustaría volver a escribir un cuento como escribía cuando iba al colegio. Entonces recuerdo acabar ese capítulo del Padre Brown, además es que era un capítulo que hay un asesinato en una habitación, saltan por la ventana, entonces que además estaba el escritorio, la habitación, la entrada de la casa tal cual yo la había dejado hace 15 años. Y entonces digo, oye, lo cerré el libro y dije, voy a escribir un cuento. Y entonces empecé una noche a escribir en el móvil, el bloc de notas, lo que luego fue la novela de Los Somos el Padre Iván. Entonces escribí una cosa muy larga y al día siguiente, por la tarde, llego a casa y dije, coño, ayer escribí el inicio de un cuento, voy a ver. Y entonces se lo leí a mi mujer, le gustó, y se lo pasé a mis padres y les gustó, y entonces empecé a escribir ya capítulos, y salió así la novela. O sea, tampoco es que yo dijera, tengo que hacer una novela, y tengo que hablar de esto, sino que fue esa noche ahí contando el cuento, y luego pues un poco en la novela, los temas que salen, aparte de la trama, que sea asesinato, que si tal, que si cual, él sale en la novela, hay más gente, bueno, ya se ha ido, por aquí hay algunos personajes que salen en la novela. Pues yo creo que lo que en ese momento a mí me despertaba interés, me preocupaba, pues lo metí en la novela, ¿no? Pues la relación del hombre moderno con los animales, o con el dinero, o con no sé cuántos. Y entonces todos esos temas pues van apareciendo en la novela. Muy interesante también el tema de las iglesias convertidas en ONGs. O sea, la manera de tratarlo está muy bien. Al final es lo que hacía Chesterton también, un poquito el decir, bueno, tengo que hablar de esto, cómo hilo la historia alrededor para dar en el clavo. Al final, el entretenimiento tiene que enseñar, y por eso perdura. Es decir, el entretenimiento, ¿os acordáis esas típicas películas de efectos especiales? Las veías, te gustaban, luego te ibas a tu casa y ¿te acuerdas de alguna? No. Pero en cambio, si había algo más, siempre perduran. Y creo que es un género que se tiene que seguir, ya no
tú o quien sea. Es decir, igual que, por ejemplo, Javier aquí presente tiene el del Últim Català. La novela es el Últim Català, que ni me acuerdo cómo se llama. Esa es cojonuda. Es el último catalán, ¿no? Sí, el Últim Català. O sea, esa novela es política pura y dura, pero es más fácil de digerir para la mayoría de gente. Bueno, es Polonia, Cracovia. Sí, es un cachondeo, es un jaloteo. Un poquito me pasa con tus libros, el tema de las anécdotas y tal. Son más fáciles de digerir que el gran tocho. Pues bueno, si te interesa los 70.000 asesinados de Companys, pues está muy bien el libro que escribió Javier, pero si te lo lees y tal, te entra una depresión. El tema tabú, es el Tabarnia, que acabas de estar hasta los huevos, que ni vídeo, ni balcón, ni libro, a tomar por culo Tabarnia. ¿Cómo se te ocurre esa chaladura? ¿Cómo empiezas con esto? El libro, entiendo que es un libro un poco recopilatorio de todo ese momento, pero, es decir, el humor y el cachondeo con el cual se crea eso se acabó comiendo la variedad un poco y por eso acabaste harto. ¿Cómo va un poco? No, es que antes de Tabarnia está lo del balcón, que no tiene nada que ver con Tabarnia, que era una derivación un poco. Sí, ¿no? que eso estaba súper bien, era muy divertido, era con la familia, venían amigos, hacíamos el café en casa y tal. Y luego de Tabarnia estuvo muy bien, porque, o sea, en un momento de mucha tensión y tal, y de gente muy cabreada, o sea, eso fue una respuesta que puso nervioso a la gente porque era con humor. Ellos esperaban un niño pataleando, y a ti que te cabrea más, que tu hijo patalee y se ponga a llorar y te desobedezca, o que te empiece a vacilar. Si tu hijo te vacila, del totazo que lo das, lo mandas a... Claro, eso era una vacilada en todas las redes, entonces eso era muy terapéutico para nosotros y muy efectivo también, porque claro, era un desarme, ¿no? De, a ver, estos tíos que, pues por lo que he ido viendo en los programas de humor, en Polonia, en los de la radio, pues son garrulos que no saben ni hablar, que no sé cuántos tal, y que son tíos antipáticos y tal, pues de repente resulta que se saben reír, que encima se están riendo de nosotros y que son tíos normales, ¿sabes? Bueno, y sobre todo utilizaste mucho sus argumentos, tanto en el hecho económico como en el famoso de es que las majories, tothom ens vota. Però ja, pues, si en un lloc, si a l'Hospitalet, en un barri o a Cornellà no us voten, será que es un altre món. Es decir, al final utilizasteis su propio discurso para separarse de España, para separaros de ellos. Eso al final hay que entenderlo como lo que fue, que es un jaloteo. Sí, eso fue una broma, o sea, no era... O sea, era una broma que yo creo que en su momento fue útil y que sirvió y ya está. Y luego hubo gente que no quiso aprovecharla pues, para sacar rédito de varias cosas, o lo que sea, pero eso ya es... Ahí pierde más la gracia. Pero yo creo que como broma, o sea, porque al final era... O sea, cuando uno hace el ridículo, rara vez se da cuenta. Hay veces, o sea, sí que te das cuenta, pero hay muchas... La mayor parte de veces que haces el ridículo no te das cuenta. Pero sí que hay... Cuando el tío que tienes enfrente lo hace, sí que lo ves. O sea nos molesta del tío de enfrente, al final, nuestros efectos. Es lo que nos molesta, o sea... Es lo que te pone nervioso de, yo qué sé, pues de tu amigo, el que sabes que te preguntas si va a ir a un plan y sabes que no va a ir, pero como no es capaz de decirte que no, pues te empieza a dar rodeos, bueno, voy a ver, tal. Entonces, como tú eres igual, pues cuando el amigo empieza así, eso te cabrea, porque dices, cabrón, si es que yo ya sé esto. Entonces, al final, la verdad era eso, o sea, era ese espejo. Y como ese espejo, pues estuvo... Y nos lo pasamos muy bien. Yo me acuerdo que hicimos la manifa esa en Urquinaona para hacer la ofrenda floral a Casanova, que éramos, no sé si 30 o 40.000 personas. O sea, eso fue una bajada, yo no sabía cómo... Claro, hubo gente que eso le gustó tanto que se lo tomó en serio. Claro, ese es el tema. Yo recuerdo una vez, en una de estas noches de activismo trasnochado, que un señor, ¿no? Nos montamos en su coche, y dice, no, porque yo soy tabarnés, yo no soy catalán, no sé cuánto. A ver, señor, está usted un poco gilipollas. Una cosa es el jaloteo, la broma, ¿no? Y otra cosa... Pues yo te digo, yo tengo un chaleco lleno de parches de Iron Maiden y tal, y llevo la bandera tabarnés, me gustan los cojones, porque a mí todo lo que se ha tocado los cojones me gusta. Pero claro, en el momento en el cual te crees esa broma, te conviertes en igual de imbécil que ellos. Y bueno, y al final, pues, las cosas extremas tienen eso, ¿no? Que atraen a los gilipollas.
Bueno, hasta aquí ya hemos repasado toda tu filmografía escrita, ¿no? ¿En qué momento, si es que hubo ese momento, viste que tu vida quizás podía peligrar? No a nivel de fe, sino a nivel biológico, o sea, a nivel de físico. La verdad es que nunca, o sea, si te refieres a los viajes a Irak, nunca hemos, o sea, no hemos tenido situaciones de peligro, la verdad. Íbamos por ahí súper seguros. No. La cosa más peligrosa que nos pasó en Irak es que llegamos un día a las 3 de la mañana, habíamos hecho escala en Turquía, entonces llegamos a las 3 de la mañana al aeropuerto, vamos a Erbil y a las 6 recogíamos una pick-up y nos íbamos a un frente de guerra. Y de camino a ese frente conducía yo, me quedé dormido y casi vi como un camión que venía de cara. Eso es lo más peligroso que nos pasó en todo el viaje. Luego que somos gilipollas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Siguiente libro? ¿Tienes algo pensado? No. ¿La providencia te va a guiar? Sí. Haz una novela, tío. Deja Ahora de me- libros que no me- interesan a nadie. Mi mujer da luz en 2 semanas. Esa es mi siguiente. Vale, es así. Sí.